Ferreira, le vamos a dar el uso de la palabra, quien va a compartir con nosotros, pues, de una manera sencilla, ¿verdad? En un lenguaje simple, toda la experiencia que en su asociación civil se ha tenido. Licenciado, por favor. Normalmente siento, esperen a ver cómo salgo. Hola, buenas tardes a todos, todo el auditorio. ¿Por qué nos han dado foro a nosotros como un grupo o un grupo de representación de la sociedad civil? Primero, porque es importante, antes que nada, que sepamos, aquí yo quiero preguntarles, ¿cuántos profesionales en psicología tenemos que nos acompañan? 1, 2. ¿Profesionales en Derecho? Bueno, eso sí sé, porque yo también soy estudiante de Derecho, entonces vamos a poder entendernos bien. Algunas otras profesiones de educación, pedagogos, trabajo social, muy bien. Pero antes de eso, ¿cuántos padres nos acompañan aquí? Madres. ¿Cuántos de ustedes tienen sobrinos? Nietos. Ok. Esto es lo interesante, que después de que han disertado autoridades en la materia, en psicología, en derecho, pues yo le vengo a hablar a los seres humanos. Antes de que seas psicólogo, doctor en derecho, doctor en psicología, doctor en trabajo social, o sea, es una autoridad en la materia, antes que todo eres ser humano. Y bueno, para mí es un honor que me hayan invitado y yo vengo a hablarles a ustedes de ser humano a ser humano, y si estuviera aquí la Comisión de Derechos Humanos tendría que decir de cera humana a cera humana, ¿verdad? Bueno, yo no creo en ese tipo de sexismos en el lenguaje, entonces me van a disculpar si me sigo refiriendo en un solo sentido. Ok. Nosotros decimos, tenemos una premisa básica como grupo. Combatir la ignorancia es una obligación moral de todo ser humano. Bueno, aquí tenemos gente experta en obligaciones, ¿verdad? Todos los profesionales en derecho. Entonces, es bien simple. La obligación moral es el poder decidir por voluntad propia el hacer o no hacer. Bien, pues en ese sentido, nosotros consideramos que moralmente sí tienes una obligación de combatir la ignorancia. ¿Por qué le llamamos ignorancia si es un ambiente es una palabra tan compleja y todos somos ignorantes en muchos temas? Pero para el caso que nos atañe, estamos hablando de alienación parental igual a maltrato infantil, o como nos han dicho las personas que han visto violencia extrema y todo lo que ustedes han escuchado. Bien, ¿dónde empieza esta forma de violencia? En casa. Bueno, si no quiero llegar con el perito, si no quiero llegar con el psicólogo, si no quiero llegar con el abogado, pues empiezo a solucionar las cosas en casa. Y esa es nuestra propuesta. Nosotros como grupo lo que nos ha unido es la injusticia y el deseo de dejar un legado, un buen ejemplo. Y si estás aquí es porque eres algún profesional en la materia o de alguna forma has sido víctima, por decirlo, yo digo víctima entre comillas, o has tenido algún tipo de problema de violencia hacia tus hijos o hijas, o se han vulnerado tus derechos, o enfrentas algún proceso legal del orden de lo familiar. Pero eso ahorita no es lo importante. Lo importante es que estás aquí y has encontrado mucha información desde muchos puntos de vista, y en este caso me toca hablar a mí como representante o fundador de un grupo de padres, madres y familias ampliadas que estamos en contra de la violencia infantil, llámese alienación parental o cualquier nombre, ¿no? Específicamente en eso nos orientamos nosotros. Nosotros estamos dispuestos a ayudar de forma altruista.
Nosotros nunca suplantamos a ningún profesional en materia de psicología. Nunca suplantamos a ningún profesional en materia de psiquiatría, derecho, trabajo social. Lo único que hacemos es cuando llega un caso a un papá afectado, somos una pequeña contención, ¿verdad? Porque trabajamos en lo que se conoce como entre pares iguales. A veces una mujer necesita hablar con otra mujer para que sea entendida, o un varón necesita hablar con un varón. Y esa es la contención, ¿verdad? Porque llegan a veces desesperados, porque estos casos, como escucharon, la mayoría de las veces se presentan en divorcios conflictivos. Y en ese sentido, pues a veces el divorcio conflictivo viene porque uno engañó a otro. En fin, digo, casos muy, muy severos, y las emociones entonces empiezan a disparar. Y llegan gente que de repente quiere ir a golpear a la señora, o la señora quiere ir a balacear al señor. O sea, se da de todo en la viña del Señor. Pero no vamos a hablar de todo de eso en ese momento, sino lo que vamos a hablar, nos vamos a enfocar es a lo que hacemos como grupo y por qué la sociedad civil tiene que participar, y ustedes son parte de la sociedad civil y tienen la obligación moral de combatir la ignorancia bajo nuestra premisa. Entonces, lo que nosotros disertamos en este momento es que buscamos dejar un legado para honrar a nuestros hijos e hijas que han sido víctimas de este mal reconocido como alienación parental. Buscamos acciones conjuntas con las autoridades en todos los niveles locales, estatales, municipales, nacionales y de ser posible internacionales. Nosotros participamos, colaboramos con algunas personas dentro del proyecto para lo que viene siendo la reforma del artículo 323 séptimos, que habla de la alienación parental, que salió bueno con algunas cuestiones ahí. Estamos luchando también en contra de la... ¿Viene alguien de derechos humanos? Porque le va a tocar, ¿no? Bueno, estamos combatiendo la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ante la Suprema Corte de Justicia, y nosotros presentamos nuestros escritos a través de una figura que los abogados la conocen bien, que es la de amicus curiae. Me disculpan si la pronuncio mal y si alguien me corrige cómo se debe de pronunciar, pero presentamos nuestro recurso de esa forma para apoyar la iniciativa, en el sentido de que se haga un debate, porque probablemente sí sea anticonstitucional, no sabemos cómo se vaya a pronunciar la Corte, pero debe ya de ser un debate a nivel nacional sobre este tema. Desde nuestro punto de vista, ya es un problema de salud pública, y ya debe de atenderse desde un punto de vista de salud mental. Bien. Nos oponemos como grupo a toda forma de violencia. Creemos que mediante la concertación y mediación podemos lograr cambios. La lucha es día a día. Como seres humanos somos falibles, y si un día nos equivocamos volvemos a empezar, y si nos caemos nos levantamos, solo con una finalidad: lograr que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que hacemos. Bueno, nuestra misión: difundir, educar, reeducar a la sociedad de la importancia y el cuidado de nuestra niñez, para evitar mediante acciones en familia la proliferación de la violencia de cualquier tipo hacia los niños, niñas y adolescentes, para fomentar las bases de una mejor sociedad y mediante estas dejar mejores seres humanos para nuestra comunidad y país. Proponemos a las autoridades correspondientes mejoras sustanciales a las iniciativas, proyectos de ley para que se legisle a favor de los derechos fundamentales de los niños, para cubrir los vacíos legales que emanan de las propias leyes. Ustedes saben que hay muchos vacíos legislativos. Bueno, pues ya los papás ya nos pusimos a trabajar en eso también. Después de una recomposición que tuvimos todos y de pasar por un proceso terapéutico de juicios muy duros, donde algunos todavía estamos en ellos, 5, 6, 7, 10 años, pues nos dimos cuenta, las hemos sufrido todas. Yo a veces uso una analogía, les digo que si les enseñara mi cuerpo tendría más cicatrices que un negro hace 2 siglos en el campo de Alabama, en los trabajos de algodón, en los campos de algodón, porque hemos sufrido los embates de los jueces, magistrados, jueces federales, ministerios públicos, peritos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un poquito ya más de información, pero antes había mucho desconocimiento. Jueces que por criterio siempre determinaban
en el caso de las mujeres, la guardia y custodia del menor. Jueces, mujeres que de repente se proyectaban y con un odio irracional hacia los varones, como también hay jueces misóginos, o sea, existen de las dos corrientes. Y eso nos ha obligado a manifestarnos. Nosotros hicimos nuestra primera manifestación, fuimos 10 personas, pacífica, hicimos una manifestación con flores tipo, en lo tipo de los 60, el Día del Abogado. Nos fuimos y nos penetramos el tribunal de ahí de Bellas Artes con pancartas y flores y fuimos dejando información a cada uno de los trabajadores y empleados del Tribunal Superior, desde el archivista hasta el señor juez, y después delante del juez se hacía una presentación y se extendía una manta con el símbolo que ustedes ven, que lo han conocido, típico, dos sujetos asexuados, un niño con el corazón roto, y en la parte de abajo hay una figura, un obstáculo, que son las leyes emanadas de nuestro país y que son el obstáculo que impiden que haya una sana convivencia o una armonía familiar. Ahora bien, ¿por qué le dejamos esa obligación al Estado? A veces llegamos en un conflicto y queremos que el juez resuelva nuestros problemas del orden moral. Los abogados no me dejarán mentir que la mayoría de los problemas son del orden moral y que los llevamos al orden jurídico. Y por eso el tema, o lo que pretendo decirles, gracias. Ahí está precisamente el símbolo, dos sujetos asexuados, para evitar aquello de que somos misóginos o misándricos. Y si ven, ese eslogan, afortunadamente, este logotipo se ha internacionalizado. Y lo que pretendemos ver en la parte de abajo es lo que les decía, las leyes emanadas, en forma de pisoteadas de alguna forma, y que son el principal obstáculo, porque las leyes no son en realidad muy parejas en ese sentido. Nosotros estamos proponiendo y vamos a proponer para que desde el primer día que se reciba una demanda se decreten las convivencias de forma inmediata. La misma ley prevé que si un sujeto, varón o mujer, es violenta, para eso está el Centro de Convivencias Familiar Supervisado, para que esté bajo observación, pero que no se rompa el vínculo paterno-filial. Claro que nosotros nos referimos principalmente a casos de no extremos, donde ya entra la parte penal, homicidios, o sea, cosas de otra naturaleza. Nuestro grupo no está enfocado a eso. Nuestro grupo se enfoca a la prevención. Nosotros pensamos que podemos hacer cambios con la participación de cada uno de ustedes de manera preventiva, para evitar llegar a las situaciones de juzgados donde ya entran los peritos, donde entran los psicólogos, y pensamos que de forma responsable, por ejemplo el día de hoy, ustedes que están aquí en esta conferencia, se van a llevar muchísima información sobre el tema, pero si nosotros como sociedad civil logramos, nosotros como grupo, a ustedes insertar, implantar la semilla de la responsabilidad que tienen ustedes como hijos, como padres, como tíos, como hermanos, y empiezan a trabajar en casa, les aseguro que el efecto multiplicador va a ser sorprendente. Yo les puedo asegurar que ustedes en su casa conocen muchos casos de alienación, y si no es que ustedes mismos, otra vez víctima, es que la palabra víctima no me gusta, han sido sujetos de alienación. Una alienación bien sutil, ¿verdad? Hace rato mencionaban una palabra. Yo me acuerdo, la clásica, ¿con quién te quieres ir? ¿Con melón o con sandía? ¿Es alienación o no es alienación? ¿Qué decía melón? Ah, yo doy el dinero y yo compro los dulces, vente conmigo. ¿Qué decía sandía? Pero yo te cuido, te llevo a la escuela y te doy de comer. ¿Qué juegos, verdad? Pero eran muy comunes. Muy comunes. Entonces la verdad es que la violencia en casa es tremenda. Nosotros hemos propuesto un tema, un concepto que no nos importa quién lo tome, pero ojalá que un especialista lo desarrolle muy a fondo, que le llamamos bullying intrafamiliar. ¿Qué se les ocurre como bullying intrafamiliar? Son las agresiones que ocurren dentro de su familiar y de todos los integrantes. De que mamá se enoja con papá y le dice una mala palabra, o cuando se enoja con los hijos, también se le des un mundo porque no entendiste que tenías que levantar esto, y luego el niño lo aplica con su hermano chiquito
no, eres un tonto porque no pudiste hacer esto. Así es. Todo ese tipo de interpretaciones. Y también lo vemos desde otra perspectiva. Creo que las familias mexicanas somos violentas. ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? Un sacrilegio. Pues sí, somos violentas, nos encanta violentarnos. Sí, nos encanta violentarnos. Tenemos el albur, es muy propio de México. Siempre estás violentándote de alguna forma. Pero ustedes habrán conocido algún personaje que le dicen el Pelos, el Patas, el Chorejas, el Ojos, pero nació su sobrenombre en casa porque el día que nació el niño tenía los piecitos muy largos y desde ese momento le dicen el Patas. O nació con los pelitos así, el Pelos, y bueno, y crece y sigue siendo el Pelos. Eso es bullying intrafamiliar. En nuestra experiencia conociendo gente, algún día hace muchos años, antes de que yo ni me imaginara que iba a estar en este tipo de situación, conocí a una persona que toda la vida le decían efectivamente el Pelos. Un día le dije, oye, ¿cómo te llamas? Porque yo nada más te conozco como el Pelos. Me llamo Daniel. Pero dime Pelos. Fíjate qué terrible es esa parte, ¿no? Llega el momento que nosotros mismos nos acostumbramos a que nos digan de una forma, porque nos negamos a revelarnos. Pues a mí no me gusta que me digan de una forma. Tienes el derecho de pedir que se te trate de forma correcta, de una forma digna. Entonces nosotros, como grupo, nos hemos especializado, nos hemos vuelto defensores de derechos humanos de a de veras. ¿Por qué digo de a de veras? Toda la doctrina de derechos humanos es hermosa. Viene desde la ONU, viene desde los defensores del pueblo. En fin, por cierto, hace poco acabo de disertar sobre que nos han traicionado la Comisión de Derechos Humanos del DF, la nacional, porque ellos se supone que son los defensores del pueblo y no defienden más que su chamba por las secciones que tienen cada 6 años. La ventaja de ser miembro de la sociedad civil, como yo no recibo recursos de ningún partido político, de ninguna institución, y no soy autoridad de nada, puedo decir las cosas por su nombre, finalmente, ¿no? Pero como sociedad civil sufro lo mismo que ustedes sufren, y lo sufrimos todos. Sufrimos embates de violación de derechos humanos continuas y sistemáticas. Y esa es la invitación. Y ese es nuestro mensaje como grupo. Ya sabrán que inclusive ya no se llaman activistas, nos llamamos defensores de derechos humanos. Eso ya por lo menos es bonito, porque ya nos protege por lo menos la ley de defensores de derechos humanos y periodistas. Bueno, y es lo que te protegen es relativo, porque te meten un tiro y te tiran por ahí. Entonces, a eso estamos expuestos los defensores de derechos humanos. En fin, sabemos que en todo proceso de esta naturaleza es una lucha de egos. En este juego, en la violencia entre las partes, en un conflicto judicial, es como la pirinola. Nada más que todas las caras de la pirinola, siempre que la giras, dice todos pierden. En eso todo mundo pierde. Nadie gana. No hay ganadores. Ni hay vencidos ni vencedores. Hay solo perdedores. Y por eso los conmino como parte de la sociedad civil, allá no más violencia en casa. Si reconocen que tienen rasgos de violencia, váyanse a terapia, sánenlo. Dejen una buena herencia, no la maldita herencia que tenemos de violencia generacionalmente. ¿Alguien es de mujeres? ¿O ha estado en mujeres? ¿Qué opinión tienes? ¿De mujeres? Sí. Que nos ayudan a empoderarnos, esa es la palabra básica de empoderarnos. ¿Y si te empoderas? Sí me empoderé, pero me fui al extremo. Así es. Cuando lo practiqué me fui al extremo, en algunas situaciones. Así es. En alguna conferencia donde me tocó estar, no como ponente, sino como oyente, estaba en mujeres. Y es sorprendente, lo digo con mucho respeto para que las mujeres que van a tener hijos varones son las más, eso les va a interesar mucho, o si llegan a tener hijos varones. Estábamos con mujeres que presentan su gráfica de cómo los índices de violencia van subiendo por la oligarquía patriarcal, porque los varones somos violentos por naturaleza.
por un aspecto cultural. Yo creo que sí es cierto, pero es cultural. Bueno, las estadísticas suben y suben y suben y suben y dicen, la violencia se está incrementando. ¿Cuánto creen? Un día piden información a Transparencia y pidan cuántos millones de pesos se han invertido en los últimos 10 años. Entonces, si se han gastado 10, 15, 20 millones de pesos y las cifras de violencia sirven, quiere decir que esos programas son obsoletos, inoperantes. ¿Y dónde está ese dinero? O sea, no hay programas, y mucho menos incluyentes para varones o para las familias. Y el argumento, como nos dice bien nuestra compañera, es empoderamos a las mujeres. Pues nuestras mujeres son empoderadas. México es un país matriarcal. ¿Cuánto les ha faltado poder? Si el poder tras el poder son ustedes, nuestras bellas damas. El asunto, desde mi punto de vista muy personal, es que somos corresponsables de esa violencia en familia. Yo les platicaba hace rato en la sala de arriba. Cuando yo era niño, si yo me metía a la cocina, mi abuelita me decía que me retirara porque los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Y ustedes como mujeres, los que tienen hijos y que quieren hacer, de repente, deja, yo lo hago. ¿Sí o no? Algunas. Yo recuerdo en mi última relación de la cual derivó en todo este conflicto, que pues yo me quería poner a ayudar a trapear y a hacer cosas porque pues quería que saliéramos la niña y este tipo de cosas. ¿Saben qué? ¿Cómo actuamos los hombres? Los hombres somos bien inteligentes. Pero según yo trapeaba y hacía todo, ¿y qué creen que pasaba? Exacto, está mal hecho. ¿Sabes qué? No, déjalo, yo lo hago. Pero si ya acabé, vámonos. Está mal. ¿Cuándo creen? Me lo hizo 3 veces. ¿Cuándo creen que lo volví a hacer? Se siente muy frustrado porque tú estás haciendo tu mejor esfuerzo para hacerlo y te quitan y te hacen sentir que eres un inútil en lugar de que te enseñen cómo hacerlo. Entonces yo hablo de ese sentido de corresponsabilidad. Yo no los acuso de nada más, sino que tenemos que cambiar. Porque yo vengo de una cultura, y yo creo que la mayoría de mi edad, y yo creo que algunos todavía más jóvenes, venimos de una cultura mexicana en donde la mujer es responsable de la casa y es la responsable de la educación. A mí me da mucha risa los baños que sacan o memes en Facebook de la famosa educación con la chancla. ¿Cómo hace falta la chancla? No, absurdo. Lo que nos hace falta es comunicación en casa, diálogo, llamarle las cosas por su nombre. ¿Sí? Además, siempre tenemos conflictos por las expectativas que nos hacemos nosotros de otra persona. Yo quiero ver a mi compañera como mis universos. Se quita la maquillaje, Dios mío, ¿no es? Y tú quieres verme a mí como aquel hombre. ¡Wow! Y te haces tú solito una expectativa. Ahí están los conflictos. Y los psicólogos lo saben. Es un juego de expectativas. Por eso es importante el trabajo en casa. Si vas a tener una pareja, por lo menos sé consciente de lo que estás haciendo. Y si no quieres formar una relación y quieres tener nada más una vida libre, también es válido, pero hazlo responsablemente y consciente. Si no, no traigas a niños a sufrir. Entonces, nuestro mensaje es en ese sentido, responsabilidad personal. Tenemos una frase, y con esto ya voy a cerrar, que nos dice, nosotros pensamos que la violencia que se ejerce en casa está disfrazada de amor. Y la alienación parental es un claro ejemplo. Violencia disfrazada de amor. Ay, hijo o hija, como te quiero mucho, no te voy a alejar de ese monstruo. ¿Es tu mamá o qué es tu papá? Eso es violencia disfrazada de amor. Eso no es amor. Y nadie puede dar lo que no tiene. Por eso hay que trabajar en casa. Bien. Por último, me van a decir, mira, ya salió otro redentor, ¿no? Que quiere cambiar el mundo. No, yo lo que quiero es cambiarme a mí mismo en primer lugar y creo que lo he logrado. Me ha costado mucho trabajo y los invito a lo mismo. El Buda nos dice, antes de querer cambiar al mundo, cambia tú mismo y haz de un gran favor a la humanidad. Y eso los invito.
a que le hagan un favor al vecino y a la comunidad y a ustedes mismos. Vamos a cambiar en casa. Esa es nuestra primera chamba. Y si de aquí logro convencerlos, nada más por convencimiento, nunca de pretender que mis ideas sembrárselas, sino que ustedes por propia convicción digan, sí, vamos a trabajar en casa, voy a trabajar con mi sobrino, con mi nieto, con mi pareja, y si estoy mal hecha para lavar los trastos y los deja con grasa, a ver, pues me voy a poner con él para enseñarle cómo, pero déjenlo que lo haga. No se violenten, si hay un conflicto, dialóguenlo. Al final del día, te tienes que componer, no puedes vivir toda la vida enojado, así te hayan puesto el cuerno, le hayas puesto el cuerno a alguien, civilizadamente. Y se les aseguro que los tribunales no estarían tan llenos. No estaríamos quejándonos de los malos jueces, que están enfermos todas esas personas de salud porque no pueden con la chamba. Y hay muchas cosas en el entorno. Qué bueno que hay abogados. ¿Saben qué necesitamos? Licenciados en Derecho con ética. Nosotros tenemos un equipo jurídico y los filtramos. Hay veces que nos llegan papás y que nos dicen, ¿sabes qué? Debo 2 años de pensión. ¿Cómo le hago para que no me friegue? ¿Qué crees? Que ya te fregaste. Técnicamente eres un delincuente. Nada más deja que te denuncien y te van a apañar y te van a meter al tambo y vas a tener que pagar todo y vas a tener que eso. No defendemos delincuentes. Te voy a dar una recomendación. Ve y paga tus pensiones y si quieres después te representamos. Si no, no te representamos. ¿Saben qué? Yo los invito, los conmino. Por eso estoy estudiando Derecho. Pero no crean que para defender. Yo hoy, junto con el grupo que tenemos, ya vamos por 2 cédulas de 2 abogados. Dicen que perro no come perro. Ese es un refrán en Derecho. Yo no soy perro, soy hijo de lobo. Y lobo sí come perro. Porque no estoy de acuerdo que una profesión tan digna, desde mi punto de vista hoy, la hayan llevado los mismos practicantes de ese ejercicio a la ruina. Un juez corrupto que pide favores sexuales a cambio de una sentencia, de un auto, es indigno de una profesión. Cuando tomé mi primera clase de Derecho Romano, yo me quedé impactado y vibré porque dices, oye, ¿cuál es el principio de justicia? Dar a cada quien lo suyo, tener una conducta legal, vivir honestamente. ¿Saben qué? El problema es que a veces no creemos en lo que hacemos ni en lo que estudiamos. Entonces, yo sí estoy creyendo, al menos en este proyecto, de invitar a la sociedad civil, de hablar de ser humano a ser humano, a que cambies. Y ustedes que son muy jóvenes, estoy muy impresionado que haya tanta gente joven. Algunos seguramente todavía no tienen hijos o todavía no se casan o tienen relaciones así medio extrañas, ¿no? Brujo. Bueno, les voy a decir qué pasa. Ya cierro. Cuando un papá es afectado por alienación, que busca, créanme, papá o mamá, busca todos los remedios posibles, va con el psiquiatra, con el terapeuta, con un abogado, va con el otro, con la bruja, con el que le cantas. Bueno, no saben todo lo que nos ha pasado y hemos visto, ¿no? Nada sirve. ¿Por qué no sirve? Porque lo que sirve es que tú te perdones, en primer lugar, que te aceptes así como eres, chaparro, prieto, feo, gordo, dientón, chimuelo, pelos, ojón, como te digan, que te aceptes. Una vez que tú te aceptas, es bien fácil perdonar al otro. Y se los digo por propia experiencia, ¿no? Hoy en mi proceso, la mamá de mi hija, yo no hablo mal de ella. Realmente me da mucha compasión porque veo cómo se destruye, ella tiene otra pareja, tiene otra hija. Yo quiero que sea feliz, yo nada más quiero ver a mi hija. Y la veo en el centro de convivencias y bien, y bueno, con todos los problemas de alienación que no es el punto. Pero no, uno de los dos tiene que dar el paso a la sanación. Porque esos niños en la adolescencia los van a necesitar y en la adultez. Los expertos dicen que también se educa desde la ausencia. Y en lo personal, nosotros queremos compartirles que queremos y necesitamos padres y madres, o tíos, o tías, abuelos y abuelas, que tengan la capacidad, cuando un niño llegue roto, que por lo menos lo puedan acoger, para que no se quede roto, para que pueda encontrar ese apoyo que es importante, que es la familia. Precisamente como decían, que hace rato la doctora Cristina decía, los grupos creen que terminan, sí, de delincuentes y todo eso. Es que si vean lo que sufren, díganme de aquí, ¿quién ha sufrido alienación?
Yo era un niño alienado, no lo sabía. Y créanme que no por maldad de mi madre, ¿eh? Nada más. Una forma de alienación tan sencilla, por eso no les creo a los que no levantaron la mano. Ahora que venga tu papá, le voy a decir que te portaste mal y vas a ver cómo te va a ir. Eso es alienación. Por supuesto, porque no tomas de alguna forma las riendas y decir, hey, te portaste mal, te voy a sancionar. Ah, no, porque yo soy la mamá o soy el papá y yo sí quiero estar bien contigo para que veas que yo no soy el malo. Mejor esperamos al malo. Es alienación, vil y vulgar alienación. Bien, nuestro eslogan, ya para cerrar, como ustedes están viendo, en nuestro grupo formamos una red que nos llamamos Una Sola Voz. Nosotros queremos ser, junto con ustedes, una sola voz. Prohibimos la alienación parental. Ahí está el símbolo que usamos. Y este es muy importante. Es un proyecto hand to hand. Ahí, que ya está en inglés, ¿no? Ya está en inglés. Consejero. ¿Qué es eso de consejero? Nosotros no damos consejos ni jurídicos ni psicológicos. Solamente hablamos de ser humano. Si te encontramos tirado, lo que hacemos es darte la mano para levantarte. Por eso hacemos acción más que palabras. Necesitamos acción de ustedes en su casa. Empecemos por nosotros. Eso es lo que hacemos nada más. Tratamos de darte la mano, démonos la mano. ¿Para qué? Para levantarnos. Somos una sociedad fuerte. ¿Ok? Muchas gracias. Juntos somos una sola voz. Gracias al licenciado José Ferreira por esta elocuente plática que pues, nos ha dejado varios mensajes dentro de lo que me llama la atención que toca el licenciado, esos determinismos, ¿verdad?, que se utilizan, esencialismos, que fíjense ustedes, los recupera el propio protocolo para juzgar con equidad de género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más o menos en la página 50, precisamente hablan de que pensar o creer que una mujer, por el solo hecho de serlo, es cariñosa, comprensiva y amable, es un estereotipo que daña y perjudica en muchas de las veces las resoluciones judiciales. De igual forma afecta a la paternidad activa, cuando se cree que el hombre lo único que hace es proveer. Son conceptos que se están recuperando y que gracias a grupos como el que representa el licenciado, pues vamos a tratar de difundir todos. Antes de darle la palabra a la doctora Gladys Modesto, quien nos va a hablar sobre terapia, solamente comentarles que en algún momento estuvimos trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional haciendo algunos trabajos de género y en aquel momento precisamente una tesis de maestría fue encaminada a la emancipación de la mujer universitaria. Si esto es que la universidad cumple con el propósito de emancipar a la mujer precisamente de toda esa alienación y de todos esos estereotipos y de todas esas circunstancias. Y bueno, lo que se demuestra es que no necesariamente, aunque una mujer, en aquel caso, no es que yo venga a hablar únicamente mal de las mujeres, sino me refiero exclusivamente a ese trabajo, que es un proceso muy difícil, ¿verdad? Es un proceso muy difícil y bueno, también se han recuperado muchos trabajos actualmente en función de la cuestión también de los hombres, ¿no? Que tenemos la necesidad de ir deconstruyendo muchos conceptos en nuestra mente que se puedan traducir en una sociedad más sana. Agradecemos, licenciado, su participación, como siempre. Juntos somos una sola voz.